agua, medio ambiente y desarrollo sostenible. Sin duda son temas fundamentales en el tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Para ello tenemos un especialista, al doctor Arnoldo Gabaldón, académico, ingeniero civil y especialista en medio ambiente. Así que los invito. Doctor Gabaldón, buenas noches. Estoy muy contenta, muy satisfecha de que pueda compartir con nosotros esta conversación. Los muchachos también están muy entusiasmados, así que bienvenido a Vale TV. Muchas gracias, yo encantado de estar aquí. Bueno, usted ha hecho de todo en la vida. Vamos a tratar de que su experiencia práctica, producto de sus estudios y de su formación de hogar, lo podamos resumir en media hora que no sea de interés para el tema que queremos abordar, que es agua y medio ambiente, que ha sido parte de su especialidad a lo largo de toda su vida. Y lo primero que le tendría que preguntar es de dónde le nace a usted esa inquietud por el medio ambiente. Bueno, mira, el agua ha sido como el hilo que ha atado la mayor parte de mis actividades. Yo recuerdo en una oportunidad, nosotros vivíamos en Maracay. Mis padres se habían mudado a Maracay porque la División de Mineralogía decidió que estaba más cerca de los frentes de batalla, ubicándose en Maracay. Y teníamos una casa que tenía unos jardines muy grandes, y yo me la pasaba jugando en el patio, como decían, jugando con tierra, y unas mangueras, y ponía agua. Y mi papá se acercó a ver lo que estaba haciendo y me preguntó, mira, ¿qué te gustaría a ti hacer cuando estuvieses grande? Y yo le dije, a mí me gustaría hacer canales, diques. Ah, tú vas a ser ingeniero hidráulico, me dijo. O sea que usted tenía la inclinación y en su casa lo canalizaron. Eso era cuando yo no había entrado a bachillerato. Claro, era un niño. Estaba por ahí cuarto o quinto grado. Bueno, de manera que cuando yo entré en Maracay, los colegios no eran muy buenos y mi padre quería darme la mejor educación. Y ese es un mensaje para todos los padres. Procuren que sus hijos reciban la mejor educación posible, porque esa es una escalera para la vida. Tanto en la escuela como en su propia casa. Sí, por supuesto. Cuando yo llegué a primer año de bachillerato al Colegio San Ignacio de Loyola, porque por ese motivo de que no habían buenos establecimientos escolares en Aragua, o no tan buenos, mi padre me quiso poner en el Colegio San Ignacio, que era fama de ser muy bueno. Y yo ya decía que yo iba a ser ingeniero hidráulico en primer año de bachillerato. Wow. De manera que fui estudiando los años y cuando entré a la Universidad Católica Andrés Bello, al primer año yo tenía ya hecho mi plan de vuelo. Y luego, en tercer año de ingeniería, me consiguieron un trabajito para que ganase entrenamiento en la Comisión de Electrificación del Río Caroní, que dependía en esa época del Ministerio de Fomento. Y allí pues estaba trabajando con cuestiones de agua y hidrología, etc. Y había el jefe mío allí, era el ingeniero Arturo Pardo, y yo le pregunté un día, mire, ¿y usted estudió a dónde? Yo estudié en la Universidad de Stanford, en California, que es muy buena en hidráulica. Se me quedó grabado también. De manera que al graduarme, o antes de graduarme, ya estaba haciendo las gestiones. ¿Por qué antes de graduarme? Porque tenía muy claro, y eso nos lo había sembrado nuestro padre, de que había que estudiar lo más posible. Claro. Y el posgrado... Uno tiene que estudiar permanentemente. Lo veía inmediatamente después. Bueno, y así fue. Tuve la suerte. El Ministerio de Obras Públicas de esa época tenía un programa para ingenieros de la Dirección de Obras Hidráulicas para que fueran al exterior
a formarse. especializarse. Según sus estudios y su experiencia de vida y laboral, ¿podría decir que puede haber una gestión ambiental exitosa si no se combina la educación ciudadana y la participación ciudadana con las decisiones adecuadas del Estado? Te voy a contar una anécdota para que veas si esa pregunta que tú estás haciendo tiene sentido. El día que yo me fui para Estados Unidos a mi carrera, el presidente Betancourt estaba en Maiquetía despidiendo a su esposa y mi padre, que era ministro de Sanidad en ese momento, me dijo, vamos a saludar al presidente. Fuimos y allí estaba con el presidente Betancourt su hija Virginia Betancourt. Y Virginia Betancourt, que es una persona muy incisiva, me dijo, pero mira, no te vayas a limitar a estudiar cosas técnicas, matemáticas. Estudia cosas humanísticas, porque la vida es más humana que técnica. Es verdad, es muy sabio, es Bueno, un balance. Fíjate, esas son cosas que ocurrieron hace más de 60 años. Pero la vida es la vida. Y a uno se le quedan grabadas esos momentos. Ella tenía absoluta razón. La gente no debe meterse a estudiar medicina o ingeniería o derecho, lo que sea, pensando solamente en la disciplina estrecha de su carrera, sino darse cuenta que uno se desenvuelve en un mundo muy variado, con interconectado. y gente que tiene muchas predisposiciones para una cosa y para otra. Eso te lo digo como antecedente para decirte que a través del agua llegué al ambiente, porque es que el agua es el recurso natural fundamental. Cuando uno examina el funcionamiento ecológico de cualquier ecosistema, uno se da cuenta que el agua está condicionando el crecimiento de las plantas, la vida de los animales vivos, etc. Es fundamental para otros recursos. Así, bueno, entonces me metí por ahí. Cuando regresé de Estados Unidos, vine a trabajar al Ministerio de Obras Públicas, porque en esa época, para un profesional joven, trabajar con el gobierno era una cosa muy importante, porque era una fuente de experiencia profesional. En el Ministerio de Obras Públicas elaboraban ingenieros destacadísimos en las distintas especialidades, de manera que fui allí y al tiempito empezamos un grupo de personas que después tuvieron esta particularidad. Después todos ascendieron a ser ministros de Obras Públicas o ministros del Ambiente. Entonces se fueron formando en la práctica. Así es. Bueno, entonces allí conversando dijimos, no, esto no está bien enfocado. Esto hay que enfocarlo de manera más amplia. Entonces dijimos, aquí hay que crear una comisión del Plan Nacional de Abastecimiento de los Recursos Hidráulicos, COPLANAR. ¿Eso era en qué año? Eso es en el año 68. Y ya se tenía conciencia de la importancia del agua como un recurso fundamental para la vida. Fundamental. No, nosotros tenemos, si uno analiza la historia, hay una serie de ingenieros que tuvieron trabajo en la rama hidráulica. Los acueductos pues siempre fueron una necesidad. Eso me lleva a pensar lo que está pasando en España en estos días. Así es. Nosotros tenemos una herencia española importante desde el punto de vista técnico en cuestión de aguas. Tuvimos misiones de intercambio entre España y Venezuela. A mí me tocó ir a España en el año 69 y ir a visitar los embalses que para el régimen de Franco, aunque era una dictadura muy mal vista, él tenía una preocupación por desarrollar, y España lo requería mucho porque las condiciones climáticas, fisiográficas de España exigen el agua con muy buena administración. Bueno, el plan hecho durante ese gobierno de Franco es el que permitió ahora que se salvara, según dicen los expertos, Valencia como ciudad. Por lo menos contribuyó a amortiguar mucho las crecidas que han ocurrido. Tuvimos la suerte
que es una cosa muy importante desde el punto de vista de la administración pública. Funcionarios que oían a lo que les decían los que estábamos abajo. Los expertos. Los expertos. Y entonces transmitían sus preocupaciones hacia arriba. De manera que nosotros sometimos unos memorándum, que la conveniencia de crear esa comisión, y el director de Obras Hidráulicas se lo llevó al ministro de Obras Públicas, y al tiempo el ministro de Obras Públicas dijo, sí, vamos a echar adelante, y un decreto del presidente Leoni en esa época, y se creó la comisión del plan. Bueno, en esa comisión nosotros estudiamos todo lo habido y por haber para establecer cuáles eran las demandas futuras sobre agua, porque no era demanda solamente para el agua potable, sino era agua para la industria, agua para la agricultura, agua para la navegación. Bueno, entonces se hizo el decreto y se estableció la comisión. Este cuento te lo he hecho para transmitirte la necesidad de ver los problemas desde su dimensión micro hasta la más alta abstracción de ellos. Claro, usted nos acaba de dar una lección al decirnos que el agua es fundamental para cualquier otro recurso y de la planificación estratégica que se requiere hacer de los recursos en un mediano y largo plazo. Así es. Después entonces tuve la oportunidad de que el Ministerio de Obras Públicas me mandara un segundo posgrado a Inglaterra. En plena actualidad, la construcción, la organización del Ministerio del Ambiente, llamada la Secretaría del Medio Ambiente. Y me tocó entonces hacer una pequeña pasantía en una de las dependencias y ya me di cuenta que el agua lo que conducía era a la consideración del medio ambiente en su totalidad. Que era transversal. Y vine, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez me ofreció el Ministerio de Obras Públicas, me dijo así, sépalo, ministro, que yo tengo entre mi programa reorganizar el Ministerio de Obras Públicas. Y yo le dije, mire, eso me parece muy bien, porque yo he escrito artículos en el Universal y en el Nacional planteando eso, la necesidad de reorganizar toda esa área. Me dijo, bueno, presénteme un proyecto. Le presenté el proyecto como a los 3 o 4 semanas y lo vio, lo estuvo revisando y me dijo, bueno, esto es importante, pero el gobierno tiene una cosa que es prioritaria. En ese momento lo prioritario era la nacionalización de la industria petrolera. Eso me lleva a pensar que si en aquel momento el petróleo era el recurso más valioso, y evidentemente lo sigue siendo, para muchos hoy en día el agua es el nuevo petróleo. El agua nunca perderá su jerarquía. El agua es fundamental. Lamentablemente estamos pasando por épocas tan malas en la administración del recurso. Se ha deteriorado los acueductos que fueron construidos robustamente, pues han estado mal mantenidos. Pero con respecto al petróleo, estoy escribiendo unas cosas en este momento en que digo que en este momento hay que volver a aprovechar el petróleo. Claro. Porque Venezuela va a requerir de recursos financieros muy abundantes para su reconstrucción. Hay que apalancarse en el petróleo por los próximos 20 años, claro. Entonces, decía yo, para los que hablamos de desarrollo sostenible, plantear de que hay necesidad de volver a producir bastante petróleo, eso puede parecer como una blasfemia. Se me adelantó a la pregunta, yo le iba a decir que si para Venezuela y para América Latina se puede y se debe hablar de desarrollo sostenible para alcanzar el progreso. No, por supuesto, digamos, para mí el paradigma es el desarrollo sostenible. Exacto. Gran parte de las cosas que yo he escrito en los últimos 30 años están alrededor de ese tema. Claro, es su especialidad, el ambiente. Sí, bueno. Y la sostenibilidad del mismo. Ahora, pero eso pareciera chocar en un momento dado. Yo digo, hay que ir con una prudente pragmatismo. Venezuela, del foso en que se encuentra, va a requerir una fuente de recursos que le facilite. Y esa fuente, la más cercana que tiene, es explotar su petróleo. El petróleo y el gas. Y los minerales. Sí, y venderlos que hay buenas condiciones. ¿Se puede hablar de minería sustentable?
No, eso no es sustentable. Se puede hablar de una minería que haga menos daño al medio ambiente, para lo cual tú requieres tener un Estado poderoso que cuide, que haga cumplir las leyes, y así existen en países desarrollados como Canadá, tienen unos frentes mineros formidables. Los recursos se reinvierten, producto de la minería, también en escuelas y en desarrollo social. Así es. Si usted fuera, doctor Gabaldón, ministro en este momento, hipotéticamente, dada su experiencia en medio ambiente, con agua, como ingeniero, con todos sus estudios, pero sobre todo la experiencia práctica y el conocimiento que tiene del país, ¿qué sería lo primero que haría con relación al manejo del recurso hídrico? Restaurar la infraestructura hidráulica que se tiene, introducir un factor que es muy importante, que es la administración del agua. A veces los ingenieros lo que los vislumbra es la construcción de obras, tuberías, estaciones de bombeo. No, es muy importante cómo se presta el servicio. ¿Cómo se gestiona? Sí, porque el ciudadano eso es lo que aprecia. El ciudadano, mientras que abra la llave y le sale el agua, cree que todo lo demás está bien. Pero el que te cobren a ti el agua y que tú vayas a pagarlo y te atiendan con cordialidad, bueno, eso lo aprecia la gente y eso es lo que está haciendo falta. Doctor Gabaldón, aparte del tema práctico de los servicios, yo voy más allá. Para muchos países, en los próximos años, las próximas décadas, serán de sequía. Se habla de eso, por ejemplo, en Chile. Todos los estudios económicos hablan de que el gran problema en los próximos años será la sequía. ¿Nosotros tendremos ese problema? Tenemos un gran desequilibrio hidrológico en el país, que es que la mayor parte del agua, el 85% de nuestras aguas, están en la margen derecha del río Orinoco. En circunstancias en que la población está en un 90% ubicada en la margen izquierda del río Orinoco, y en la mano derecha está el agua. Bueno, entonces, nosotros estamos en una situación, en un centro, un eje costero, en que está la mayor acumulación demográfica, y entonces allí falta el agua, y entonces hay que traerla de otro sitio. Pero nosotros tenemos agua de sobra, de manera que pensar de que es que vamos a tener una escasez de agua climática, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario, si se actúa previsivamente, tenemos agua de sobra. Es decir, que nosotros pudiéramos ser hasta surtidores de este recurso en un momento dado para países de la región que tengan escasez. Pero por supuesto, para las islas del Caribe, por ejemplo, podríamos exportarle agua. Lo hemos hecho en alguna oportunidad. Bueno, de manera que nuestro país está mega diverso y tan rico, ¿verdad? Aquí lo que se requiere es una buena administración y para eso era lo de la planificación de los recursos hidráulicos que planteamos, y allí ese planteamiento tenía la característica de que era una planificación prospectiva. Que tenía 25, 50 años. De manera que nosotros nos imaginamos en los años 70 cómo era la Venezuela del año 2000, a la cual tenía que darle agua para irrigar, por ejemplo, una superficie mucho mayor que la actual y darle agua a la población y a las industrias. Bueno, esa visión prospectiva se ha perdido en la administración pública nuestra. Claro, y los países hay que pensarlos a 50 años. Así, de manera que hay algunas personas que dicen, por ejemplo, equivocadamente, la planificación fue una cosa que inventaron los soviéticos. No, la planificación es una cosa que se necesita en cualquier estilo de desarrollo o modelo de desarrollo que exista. La planificación es indispensable en cualquier cosa. Claro. Equivocadamente dicen, no, en Estados Unidos no hay planificación. Sí es verdad, no hay planificación central, pero sus distintas actividades están absolutamente planificadas. Las grandes corporaciones no hacen sino estar permanentemente para hacer sus planes de negocio. Los países se piensan a mediano y a largo plazo. Se piensan Así es. Todas las áreas de un país como se piensa una empresa a mediano y largo plazo. Así es. Mira, si no hay esa previsión,
las cosas no te funcionan. ¿Qué le diría usted a un muchacho que en estos momentos no sabe si estudiar ingeniería civil, si estudiar biología? ¿Qué le diría usted? Bueno, ¿Dónde mira, está el futuro, no solo de los estudios, sino de la aplicación de esos estudios de acuerdo a las necesidades de nuestro país? mira, eso es muy difícil, porque un país en desarrollo como Venezuela va a requerir de todas esas disciplinas. De manera que la gente tiene que más bien tratar de irse de acuerdo a lo que le guste más, sí, su corazón le indica. Porque una cosa que yo suelo decir es que el trabajo para la gente sea una cosa que la disfrute. Bueno, y yo no he pasado un día de mi vida, y les voy a decir una cosa, yo soy bien trabajador. Todavía a la edad que tengo, me fajo 8 y 9 horas al día, cuando estoy sobre todo interesado en que me salga una cosa. Y si uno va a pasar 8, 10 horas al día lamentándose porque no le gusta lo que está haciendo. Ay, no, eso es horrible. Eso es horrible. Y además no conduce al éxito. Así es, mientras que si uno está trabajando, cosas que a uno le entusiasman, aquello es... Trabaja 20 horas. Así. ¿Cuál fue su experiencia más satisfactoria trabajando los temas de medio ambiente y de agua, que usted recuerda? Bueno, mira, nosotros tuvimos una experiencia que para mí yo la considero formidable y única. Eso de que le digan a uno, mire señor, organice un ministerio del ambiente como usted piensa que debe funcionar y dentro de un año usted lo va a presidir. Me condujo a mí y a un equipo de gente a estar casi un año pensando y organizando y reuniones, tal cosa, y previendo todos los detalles. Y después entonces el arranque de ese ministerio. Entonces ahí logramos crear al principio una mística extraordinaria. Claro, había una gente que veía aquello como una cosa... Bueno, ese empujón duró cerca de 20 años. La gente que había estado inicialmente allí, yo me la encontraba después, porque yo no estuve sino 2 años de ministro, irradiaba ilusiones, transmitía experiencias que estaban... De manera que eso es una cosa muy satisfactoria y por eso creo que esa es la época más feliz laboralmente que tuve, porque estaba uno en un pleno proceso de creación y de organización. Y de hacer lo que le gustaba. Yo no consideraba que eso le convenía. Cuando se creó el Ministerio del Ambiente, en el año de 1976, y empezó a funcionar en el año 77, fue el primer Ministerio del Ambiente de América, de la América, del continente. Sí. Había en Europa unos cuantos países que tenían. Bueno, yo había gente que conseguía y me decía, mire, eso es una quijotada lo que usted está. Eso es una cosa, eso son modas. Decir que es una cosa moda o pensar uno que es una cosa que va con la historia. Hay que innovar. No, y es que yo tenía la seguridad que en la medida que pasaba el tiempo, aquella actividad iba a ser cada vez más importante para el funcionamiento de la humanidad. El mundo y hoy en día, ¿dónde no se habla de desarrollo sostenible? En todas partes, es fundamental. Mucha gente lo habla sin saber lo que realmente significa. Y de medio ambiente como algo que no se puede separar de la economía y de la educación, es transversal a todas las áreas. De la calidad de vida, sí, claro, del bienestar de la persona, todo. Porque es que todo está vinculado. Al medio ambiente, sí. Claro. No es que si el aire está contaminado, no, esto es mucho más profundo. Sí, claro. Esto afecta a todo. Entonces, bueno, por eso se habla de desarrollo sostenible como una cosa que sea sostenible no solamente desde el punto de vista ecológico, sino sostenible socialmente. Y en el tiempo. Y sostenible institucionalmente. ¿Qué es lo que quiere la gente en todas partes del mundo? Lo mismo, vivir bien, es decir, tener seguridad, salud, educación, trabajo. Claro, no toda la gente lamentablemente piensa de esa manera. Yo pienso que sí, que en el fondo todos los padres quieren eso para sus hijos. En la medida que la bonanza se expande, que la riqueza, entonces para muchas personas se les crea un perfil
de la vida que es distinto del que debería ser. Del que debería ser. Afición a las cosas fáciles, a las cosas Laborales. hedónicas, etcétera, etcétera. Y puede ser que uno tenga un pensamiento, pero yo diría un pensamiento cristiano, como debe ser. El pensamiento cristiano es una cosa que parte de la prosperidad con modestia. Claro, la austeridad. Así es. Doctor Gabaldón, ha sido un placer. Se nos fue la media hora en esta conversación, pero pudimos hablar de educación, de medio ambiente, de agua. Dio muchísimos ejemplos de vida que a partir del ejemplo es que se construye, ¿verdad? Porque no hay nada que modele más que una vida o que un ejemplo. Así que le agradecemos mucho en Vale haber compartido su experiencia. Y lamento el poco tiempo. Conducido a una conversación tan grata por otra parte. Gracias, amigos. Así que espero hayan disfrutado la conversación y la experiencia del doctor Arnoldo Gabaldón y los invito hasta la próxima semana a un nuevo programa.